Profesor, tenga muy buen día. En esta oportunidad vamos a empezar con la exposición. En esta oportunidad hemos tomado como referencia el libro Biancoli, el capítulo 17, y para ser más específicos, la teoría atómica de la materia. Ya, vamos a empezar detallando de manera somera lo que vendría a ser los aspectos históricos. En este caso nos vamos a referir a la época griega, en donde tenemos al filósofo Demócrito, que tenía ciertas teorías para la época que eran ciertamente aceptadas. En este caso, Demócrito, ¿qué nos planteaba? Nos planteaba que, por ejemplo, daba el ejemplo de que teníamos, por ejemplo, una barra de metal y que esta podía ser dividida en distintas partes hasta llegar hasta su parte más mínima, ¿no? A la que él la denominó átomo, que en griego significaba indivisible. Ya pasado el tiempo, estas teorías en la actualidad son muy aceptadas, tenemos otras teorías más, pero estas tuvieron su auge o su desarrollo y demostración en los siglos XVIII, XIX y XX. También cabe mencionar que muchas de estas teorías se hicieron gracias a la demostración sobre ensayos químicos, ¿no?, que hubieron en esta época. Ya, para proseguir vamos a hablar de una teoría que es la de Dalton, que se dio en el año 1808. Dalton se basó básicamente en la teoría de Demócrito. Entonces, las bases científicas que él planteó se basaron en las de Demócrito, ¿no?, y otros postulados que había otros griegos. Entonces, hubo ciertos postulados que tuvo Dalton. Uno era que la materia está compuesta por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos, que como ya la vimos en la parte de Demócrito. Otra fue que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, es decir, con igual masa y propiedades. Otro de los postulados vendría a ser que los átomos de diferentes elementos tienen masas y propiedades distintas. Otro de los postulados también es que los átomos permanecen sin división incluso cuando se combinan en reacciones químicas. Otro de los postulados también fue que los átomos, al combinarse para formar compuestos, lo que hoy llamamos moléculas, ¿no?, mantienen relaciones simples. Eso más se refiere a la relación entre el protón, que bueno, en realidad fueron mejor desarrolladas en otras teorías, que ya lo comentaremos. Otro postulado también fue que los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto, y que los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos. Para Dalton, un átomo era algo así como una pequeña esfera. Y a continuación vamos a ver el modelo de Dalton. Siguiendo con los modelos atómicos, explicaremos el de Thomson. Joseph Thomson fue quien descubrió el electrón y los isótopos. Además, que indicó que los átomos estaban compuestos por electrones de carga negativa en un átomo positivo. Es decir, como si estuviéramos en una bola cargada positivamente rellena de electrones, que decía que era la carga negativa, también conocido como el modelo de pudín de pasas, porque parecía un bizcocho relleno de pasas. A continuación vamos a ver la imagen de este modelo. Para Thomson, la electricidad le ayudó mucho a desarrollar su modelo. El error que cometió Thomson fue de que hizo suposiciones incorrectas de cómo se distribuía la carga positiva en el interior del átomo. Realizó experiencias con rayos catódicos y demostró que estos rayos se desviaban también en un campo eléctrico y eran atraídos por el polo positivo, lo que probaba que eran cargas eléctricas negativas. Calculó también la relación entre la carga y la masa de estas partículas. Para este cálculo realizó un experimento que hizo pasar un haz de rayos catódicos por un campo eléctrico y uno magnético. Cada uno de estos campos actuaban aisladamente, desviada al haz de los rayos.
en sentidos opuestos. Siguiendo con los modelos atómicos, tenemos el de Rutherford, quien fue el primero de todos en definir un modelo atómico en el que pudo demostrar que un átomo está compuesto de un núcleo y una corteza. Para Rutherford, el átomo estaba compuesto de un núcleo atómico cargado positivamente en una corteza en los que los electrones de carga negativa giran a una velocidad alrededor del núcleo, donde estaba prácticamente toda la masa del átomo. Para Rutherford esa masa era muy pequeña y la masa la definía como una concentración de carga positiva. Estos estudios de Rutherford demostraron que el átomo estaba vacío en su mayor parte, ya que el núcleo abarcaba el 100% de la masa del átomo. Y a continuación veamos la imagen del modelo atómico de Rutherford. Vamos a continuar con el modelo de Bohr, que es la continuación y complementación del modelo de Rutherford. Bohr decía que, Bohr ya se introdujo en la mecánica cuántica, que en la actualidad seguimos hablando y que todavía no podemos explicar a fondo. Bohr dijo que el modelo de Bohr introdujo ya en la teoría mecánica. El modelo de Bohr ya introdujo en la mecánica cuántica que pudo explicar cómo giraban los electrones alrededor del núcleo del átomo. Los electrones, al girar en torno del núcleo, definían unas órbitas circulares estables, que Bohr explicó como que los electrones pasaban de unas órbitas a otras para ganar o perder energía. Demostró que cuando un electrón pasaba de una órbita externa a otra interna, emitían radiación electromagnética. Cada órbita tiene un nivel diferente de energía que los nombró para cosas prácticas M, N en la tabla periódica. A continuación mostraremos una imagen del modelo atómico. A continuación hablaremos del modelo atómico de Sommerfeld. La aportación más importante de este físico fue cambiar el concepto de las órbitas circulares que se definían los electrones en el modelo de átomos. Me distraje. A continuación hablaremos del modelo atómico de Sommerfeld. La aportación más importante de este físico fue cambiar el concepto de las órbitas circulares que definían los electrones en el modelo atómico de Bohr por órbitas elípticas. Lo que hizo Sommerfeld fue perfeccionar el modelo de Bohr con las órbitas elípticas, que dio lugar al descubrimiento de un nuevo número cuántico azimutal o secundario. Cuando mayor era este número, mayor era la excentricidad de las órbitas elípticas que describía el electrón. A continuación veamos la imagen del modelo atómico de Sommerfeld. Schrödinger es el siguiente modelo atómico. Schrödinger decía acerca de este modelo que intentó buscar el lugar exacto de un electrón y con esto comparó con Seguramente habrán escuchado del famoso experimento mental que supone un gato en un búnker con pólvora inestable que tiene un 50% de probabilidad de estallar y un 50% de probabilidad de no hacer nada. La pólvora es la versión de Einstein. Schrödinger prefería gas venenoso, como sea. Así que hasta que miremos dentro del búnker no sabemos si el gato está vivo o está muerto. Y cuando miramos está vivo o muerto. Entonces si repetimos el experimento suficientes veces con suficientes gatos, búnkers y pólvora, veremos que en la mitad de los casos el gatito sobrevive y en la otra mitad el gatito muere. La interpretación mecánica cuántica es que antes de que miremos el gato está en una superposición. Está vivo y muerto a la vez, y nuestro acto de mirar fuerza la decisión de la naturaleza, así que nuestra curiosidad mata al gato. Pero ¿qué pasa con la perspectiva del gato? Bueno, el gato puede ver la pólvora explotar o no, así que dentro del búnker tenemos realmente estas dos posibilidades. La pólvora explotó y el gato la vio explotar, o la pólvora no explotó y el gato no la vio explotar. No existe la opción la pólvora explotó y el gato no la vio explotar, así que la realidad del gato se entrelaza con el resultado del experimento y esta muestra
observación del experimento, lo que obliga a la naturaleza a colapsar a una opción u otra. Pero nosotros también somos como el gato. O el gato vive o el gato muere. Vemos muerto y el gato lo vemos vivo. Así que quien nos observa a nosotros para forzar a la naturaleza a colapsar es una sola realidad. O es que las dos posibilidades ocurren al paralelo dentro de un multiverso más grande. Bueno, resulta que este problema del colapso en una sola realidad es una de las preguntas no respondidas más grandes de la física cuántica. Suposición decía que el núcleo está envuelto en una nube de electrones y que dichos electrones jamás vamos a tener la posición exacta de esto. Con frecuencia hablaremos de las masas relativas de átomos y moléculas individuales, a las que nos referiremos como masa atómica o masa molecular, respectivamente. Estas masas se basan en la asignación arbitraria del valor exacto de 12.000 unidades de masa atómica unificada al abundante átomo de carbono, en términos de kilogramos, claro está. La masa atómica del hidrógeno es entonces 1,0078 unidades. Los valores para estos átomos se listan en la tabla periódica en los forros del libro que tenemos como referencia en la bibliografía. La masa molecular de un compuesto es la suma de las masas atómicas de los átomos que conforman las moléculas de ese compuesto. Una importante pieza de evidencia para la teoría atómica es el movimiento browniano, llamado así en honor del biólogo Robert Brown, a quien se acredita su descubrimiento en 1827. Mientras observaba bajo su microscopio pequeños granos de polen suspendidos en agua, Brown notó que los pequeños granos se movían con trayectorias sinuosas. Aun cuando el agua parecía estar en perfecta calma, estos granos se movían, como ya dije. La teoría atómica explica fácilmente el movimiento browniano si se hace la suposición posterior razonable de que los átomos de cualquier sustancia están en movimiento continuo. Así, los pequeños granos de polen de Brown sufrían empujones por la vigorosa andada de moléculas de agua que se movían rápidamente. En 1905, Albert Einstein examinó el movimiento browniano desde un punto de vista teórico y fue capaz de calcular a partir de datos experimentales y la masa aproximada de átomos y moléculas tales valores. Sus cálculos demostraron que el diámetro del átomo típico es de aproximadamente 10 a la menos 10 metros. Bueno, al comienzo del capítulo 13 de este libro se distinguieron las tres fases o estados de la materia, los cuales son el sólido, el líquido y el gaseoso, con base en propiedades macroscópicas o de gran escala. Ahora veremos cómo difieren estas tres fases de la materia desde el punto de vista atómico o, claro, microscópico. Claramente los átomos y las moléculas deben ejercer fuerzas de atracción unos sobre otros, sino ¿de qué otro modo un ladrillo o un bloque de aluminio se podrían mantener unido a una pieza? Las fuerzas de atracción entre moléculas son de naturaleza eléctrica. Cuando las moléculas se acercan demasiado, la fuerza entre ellas se debe volver repulsiva. Hay repulsión eléctrica entre sus electrones exteriores, claro está. De esta forma, ¿cómo podría ocupar espacio de la materia? De esta manera, las moléculas mantienen una distancia mínima entre sí en un material sólido. La fuerza de atracción son lo suficientemente fuertes para que los átomos o las moléculas se muevan, oscilen solo ligeramente en torno a posiciones relativamente fijas, con frecuencia en un arreglo conocido como retícula cristalina.